Hola, soy estudiante del Instituto Superior Tecnológico General Eloy Alfaro. Mi nombre es Ana Lucía Erazo Nazareno. Estoy cursando el tercer semestre de Administración. Los dos temas muy importantes que les voy a hablar hoy es de la asignatura Estadística Inferencial, Magíster José González Suárez. Ya. Vamos a hablar de dos temas que son muy importantes en lo que es estadística inferencial. Tenemos teorema central del límite, TCL. Como segundo tema que vamos a hablar tenemos ley de los grandes números. Comencemos. Introducción. El teorema central del límite, en sus siglas TCL, establece que si se toman muestras aleatorias de una población con cualquier distribución a medida que el tamaño de la muestra aumenta, la distribución de la media muestral se aproximará a una distribución normal. Esto ocurre independientemente de la forma de la distribución original de la normal, siempre que las variables sean independientes y tengan varianza finita. Ya. Se dice que TCL es fundamental en estadísticas, sean independientes. ¿Por qué? Porque permite utilizar la distribución normal para hacer referencias sobre grandes muestras, incluso cuando no se conoce la distribución subyacentes de los datos. Ya. Definición. Dice que el teorema central del límite TCL es una teoría estadística que establece que, dada una muestra aleatoria suficientemente grande de la población, la distribución de las medias muestrales seguirá una distribución normal. ¿Para qué sirve? Se dice que es una herramienta fundamental en estadística, que permite entender cómo se comporta la distribución de las sumas de variables aleatorias, a pesar de la distribución de las variables. La suma total de estas se aproximan a una distribución normal. Es esencial en inferencia estadística para la modelación de datos y tomar mejores decisiones. La importancia. Dice que es muy importante el teorema central del límite en estadística porque permite simplificar problemas al trabajar con una distribución que es aproximadamente normal. Dice que es un resultado matemático que garantiza que, dada una muestra suficientemente grande de la población, la distribución de las medias muestrales seguirán una distribución normal. Características. Tenemos como primer punto contexto de la suma de variables aleatorias. Dice que se refiere a la suma o promedio de un gran número de variables aleatorias independientes. Estas variables pueden tener cualquier distribución siempre que su media y su varianza sean finitas. 2. Convergencia a una distribución normal. El teorema establece que a medida que aumentamos el número de observaciones, la distribución de la media o la suma de estas variables aleatorias tiende a aproximarse a una distribución normal o gaussiana, independientemente de la distribución original de las variables. 3. Requisitos para la aplicación. Las variables aleatorias deben ser independientes. No debe existir dependencia entre ellas. Esto quiere decir que son independientes, que no necesitan ayuda. Distribución normal. Si se tiene n, que significa observaciones, la distribución de la media muestral de esas observaciones se aproximará a una distribución normal. Se dice que media es igual a la media de la población. Desviación estándar igual a la desviación estándar de la población, que es dividida por la raíz cuadrada del número de observaciones. Es decir, estándar
de la población dividida por la raíz cuadrada del número de observaciones, que es n. A medida de que el tamaño de la muestra aumenta, la aproximación a la distribución normal se vuelve más concreta. 5. Dice que la importancia para el análisis estadístico. Dice que es importante, es fundamental en este análisis estadístico porque justifica el uso de la distribución normal para inferencias estadísticas, como los intervalos de confianza o las pruebas de hipótesis, incluso cuando no se conoce la distribución de los datos. Como sexto punto tenemos aproximación normal para distribuciones no normales. El TCL es especialmente útil cuando las variables originales siguen una distribución normal. Al aumentar el tamaño, la distribución de la media se aproxima a una normal. Vamos a hablar sobre la fórmula teorema central del límite. N, que significa distribución normal o estándar. Abre paréntesis sobre U, que U significa media de la población, O significa la desviación estándar sobre N. N es la distribución normal. Como podemos ver aquí en la fórmula es media dividido sobre la división estándar de la raíz cuadrada de media. Después de ver la fórmula del teorema central del límite, vamos a dar unos ejemplos. Por ejemplo, la población. Tenemos hombres de 29 años, personas mayores entre 72 y 76 años, todos los vehículos registrados, todos los dueños de gatos, dueños de perros, dueños de chanchos, dueños de vacas, etc. Un promedio. Un ejemplo de promedios tenemos libras, horas, años. Pero tenemos en números. Una desviación estándar. Un ejemplo tenemos en libras, horas y meses en desviación estándar. Y en un tamaño de muestra tenemos ejemplos, 15 hombres, personas mayores y 79 automóviles y 100 hogares. Unos pequeños ejemplos. Ejemplo del teorema central del límite. Aquí, imagina que lanzas un dado 100 veces. Si sumamos los resultados, la distribución de esa manera tiende a ser aproximadamente normal, aunque el dado tiene una distribución uniforme. A medida que el número de lanzamientos aumenta, la aproximación a la normal mejora. O sea, quiere decir que mientras más se lanza un dado, tenemos más la posibilidad de llegar a la mitad de caras o mitad de cruces de un dado si hacemos un largo lapso de lanzamientos de dado. En conclusión, se dice que el teorema central del límite es clave. Es una pieza fundamental para la estadística porque dice que permite utilizar la distribución normal en una variedad de situaciones prácticas, incluso cuando no se conoce exactamente los datos. Pasamos al segundo tema, que es ley de los grandes números. Vamos. Introducción. La ley de los grandes números, en sus siglas LGN, es un principio fundamental en probabilidad que describe el comportamiento de las medias de las muestras cuando el tamaño de la muestra aumenta. Esta ley afirma que a medida que se realizan más observaciones de un experimento aleatorio, el valor promedio de esas observaciones se acerca a la media esperada o teórica de la distribución subyacente. Tipos de la ley de los grandes números.
Se dice que hay dos tipos de leyes: ley débil de los grandes números y ley fuerte de los grandes números. Comencemos con unas características de la ley débil de los grandes números. Como primero, dice que establece que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, la media muestral converge en probabilidades a la media poblacional. Formalmente, para que cualquier margen de error, la probabilidad de que la media muestral se desvíe de la media poblacional se hace arbitrariamente pequeña cuando el tamaño de la muestra crece. Convergencia en probabilidad. No se garantiza que la media muestral llegue exactamente a la población media poblacional, pero las probabilidades de las divisiones grandes disminuyen conforme va aumentando el número de observaciones. Vamos por el segundo tipo de la ley de los grandes números, que es la ley fuerte de los grandes números. Dice que aquí afirman que la media muestral converge casi seguramente a la media poblacional, que el número de observaciones tiende al infinito, que es un plazo largo, muy largo. Convergencia casi segura. La probabilidad de que la media muestral se desvíe de la media poblacional se reduce a cero cuando el número de observaciones aumenta de forma ilimitada. Ya. Es más fuerte que la ley débil, ya que asegura que no solo la probabilidad de error disminuye, sino que con certeza la media muestral se aproxima a la media teórica. Se dice que la ley fuerte es más práctica que la ley débil de los grandes números. Características. Tenemos como independencia. Las observaciones deben ser independientes entre sí. Distribución idéntica. Las observaciones deben provenir de una misma distribución con una media y una varianza finitas. Convergencia. A medida que el tamaño de la muestra crece, la media muestral se acerca más y más a la media poblacional. ¿Dónde se aplica la ley de los grandes números? Aquí tenemos 5 ejemplos. Juegos de azar y apuestas. Estadísticas y estimación. Control de calidad, procesos de simulación y pronósticos. Por ejemplo, aquí en juegos de azar puede ser, como ya hablé anteriormente, el lanzamiento de dados. Aquí en estadísticas y estimación, que la muestra muestral como confiable es un medio poblacional en donde no se conocen los datos de una población. Y en control de calidad, aquí se analiza el porcentaje de los productos o muestras de los productos defectuosos para saber la calidad del producto. 4. Procesos de simulación y pronóstico. El rendimiento promedio de un activo que hay en un mercado. ¿Cómo se aplica la ley de los grandes números? La ley de los grandes números es un teorema de la estadística que nos dice que el promedio de una muestra pequeña tomada al azar del universo de gran tamaño tendería a estar cerca de la media de dicho universo. Con pocos datos, relativamente podemos conocer el promedio de una gran cantidad de datos. Ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de la ley de grandes números. Aquí dice, en un salón hay 1000 personas y cada una de ellas lanzan 3 monedas. La ley de los grandes números permite afirmar que la probabilidad que al lanzar 3 monedas las 3 sean caras es
¿Qué debemos hacer aquí? Como ven aquí el ejemplo. 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. Igual a 1. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Entonces, se multiplica, ya, 1/8. 1 dividido sobre 8 es igual a 0,125. Por lo tanto, por la ley de los grandes números, aproximadamente es un 12,5% de las personas del salón obtienen 3 caras al lanzar las monedas. Conclusión, en resumen, la ley de los grandes números nos dice que cuantas más se repite un experimento, más probable es que el promedio de tus resultados sean cercanos al valor esperado. Es como una forma de asegurar que los resultados aleatorios se equilibran a medida que aumentan las repeticiones. Hemos entendido que los dos temas son unos temas muy importantes en estadística. La ley de los grandes números y el teorema central del límite, porque mediante fórmulas analizamos, obtenemos datos. Los dos cumplen unos roles muy importantes para la recolección de datos. Espero les haya gustado los temas que he tratado el día de hoy. Bye bye, gracias.